Hola La Plata. Hola Buenos Aires. Hola Argentina. Hola al mundo. Esto es Bienvenidos a Quillahue. El equipo de Bienvenidos a Quillahue es este. Hoy la tenemos a ella con una importante visita en el bloque Analemas, Alejandra Leticia Taylor. Hoy cambiamos un poquito el estilo porque hay ciertos cambios de estructura por el día de hoy. Por ejemplo, a Miguel tenemos que llamarlo dentro de un ratito, o sea que ya le pedimos permiso a Alejandra, a César, que ahora lo va a presentar Alejandra. Vamos a tener que llamarlo para una entrevista telefónica sobre todo el automovilismo. Pero Alejandra, buen día antes que nada, y quiero que presentes a hoy quien nos visita, yo diría una persona ilustre de las letras. Buen día Alberto, buen día a todos los oyentes. Gracias por elegirnos otra vez en esta mañana radiante y muy especial, porque hoy tenemos a un invitado de lujo que se llama César Cantoni. Y buen día César. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por invitarme. César nació y reside en La Plata. Su obra poética publicada incluye los siguientes libros: Confluencias, Los días habitados, Linaje humano, La experiencia concreta, Continuidad de la noche, Cuaderno de fin de siglo, Triunfo de lo real, La salud de los condenados, Diario de paso. Publicó también la plaqueta Irlanda y el cuadernillo Intemperie y otros poemas que están, en su último libro, El fin ya tuvo lugar. Figura en antologías poéticas argentinas e hispanoamericanas. Algunos de sus poemas fueron traducidos al inglés, al francés, italiano, portugués y catalán. Bueno, voy a comenzar con un poema. Toda la poesía de César es contundente, fuerte, desnuda, y logra un puente con un lugar seguro, ¿no? Un puente que une lugares seguros, un lugar seguro en el lector y un lugar seguro justamente en el mismo poeta, porque el poema va y viene. Es una poesía muy, muy contundente. Voy a leer un poema que dice: la poesía interpela a Dios y a los tiranos, contradice el mandato social, se declara insumisa e impenitente. Los poetas no van al cielo. Bueno, César, decinos para vos qué es la poesía. La poesía no se puede definir. La esencia de la poesía es inaprehensible. Alberto Girri, un poeta argentino del siglo pasado, decía que la poesía se puede reconocer pero no se puede definir. O sea, podemos reconocer la poesía en un texto, pero no podemos decir por qué ese texto es poético, por dónde pasa exactamente la poesía. De modo que puede haber tantas definiciones de poesía como poetas hay. Y de hecho cada poeta tiene su particular visión de ella. Para mí la poesía, entre otras cosas, es una forma de interrogación, una manera de plantearme una serie de preguntas que tienen que ver con temas que inquietan y preocupan a todas las personas por igual, como son la vida, el amor, el tiempo, la muerte, Dios, la inmortalidad. O sea, preguntas para las cuales no tenemos respuestas convincentes. Por eso yo siempre digo que la poesía es una respuesta a la falta de respuestas. Y bueno, pero también para los poetas la poesía representa una manera de vivir, una manera de ser y de estar en el mundo, ¿no? De alguna manera es lo que nos da sentido y nos justifica. Decía el médico, psiquiatra y escritor Viktor Frankl que no importa que la vida no tenga sentido, lo importante es el sentido que nosotros podamos darle. Y yo puedo decir que he encontrado el sentido de la vida en la poesía. ¿Cuándo empezaste a escribir, César? ¿Cuándo y cómo empezaste a escribir? ¿O cuáles fueron tus primeros autores? ¿O cuál fue tu primer libro, el que te llevó a la poesía? Empecé a escribir, que yo recuerde, entre los 11 y los 12 años, cuando todavía iba a la escuela primaria.
En esa época escribía unos poemas muy sencillos, muy musicales, a imitación de los poemas que entonces se publicaban en los libros de lectura de la época. Y a partir de ahí seguí escribiendo a lo largo de toda la escuela secundaria y hasta el día de hoy ininterrumpidamente. Al principio no sabía muy bien lo que estaba haciendo, escribía de una manera instintiva, hasta que alrededor de los 18, 19 años descubrí un libro de Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada, que me llevó a escribir un libro a imitación de ese, ya con la idea de publicarlo. Después ese libro no lo publiqué, lo destruí, pero bueno, ya a partir de ese momento empecé a escribir con la idea de llegar a publicar alguna vez. Y bueno, Neruda fue uno de los poetas que más me impresionaron en un principio, uno de los que más influencia tuvo, sobre todo en mi poesía inédita, porque cuando publico Confluencias en 1978 ya la influencia de Neruda había desaparecido de mi poesía y ya me había inclinado por otros autores, fundamentalmente por autores anglosajones, en particular los norteamericanos, que fueron los que más me atrajeron en ese momento. Hoy creo que tampoco ya quedan vestigios de la poesía norteamericana en mi poesía. Pero bueno, fueron importantes en su momento, ¿no? Porque las influencias de alguna manera ayudan a la formación. Hoy creo que me he despojado de todas las influencias y trato de escucharme a mí mismo, de encontrar mi verdadera voz. Que eso me parece lo importante. Dijiste una palabra que me resuena. Hablaste de la destrucción, en un momento, de tus cosas, de tus escritos, de tus textos. Y leí, creo, encontré en una de las entrevistas que te hicieron, la idea de quemar vos en el momento quemaste material tuyo, poemas. Sí, toda mi poesía inédita. Yo cuando leí eso lloré en serio, no puedo creer, no sé lo que daría por poder recuperar esas cenizas. O sea, ¿y por qué quemaste? Sí, no sé muy bien cómo lo hice. Fueron 6 libros inéditos, muchos de los cuales habían incluso ganado el primer premio. Pero fue como una especie de depuración que la llevé a cabo cuando publiqué mi primer libro, Confluencias, en 1978. Fue como decir, de acá para adelante, y quemar todo lo de atrás como si no tuviera valor. No sé si tenía valor o no, ahora no lo puedo saberlo porque ya me olvidé de todos esos poemas. Pero fueron 6 libros que destruí. Después descubrí un aforismo de Antonio Porquio que dice: te depuras, cuidado, podría no quedar nada. Pero ya era demasiado tarde. Bueno, no, ahí al contrario comenzó una nueva etapa. Sí, ahora trato de conservarlo. Lo que no publico lo trato de conservar. Porque no todo es tan malo. A veces los poemas que uno desecha para un libro pueden servir para otro, pueden ser perfeccionables, corregibles. Una pregunta, sí. Precisamente por eso, César. ¿Fue por una cuestión crítica, por una cuestión de decir, como decías recién, que cuando comenzabas a escribir era de una forma simple? ¿Eras crítico con respecto a esto? ¿No te hubiese gustado guardarlo como un recuerdo? Esto lo hice en mi etapa de juventud. Claro, sí, ahora lamento haberlo destruido porque me hubiera gustado saber cómo escribía en aquella época, viendo mi poesía desde otra perspectiva, ¿no? Con otra madurez, otra experiencia. Uh-huh. Pero en el momento en que lo hice, no lo lamenté. Ya te digo, me pareció que fue una especie de depuración, como sacar de encima todo lo malo y empezar. Porque en realidad uno, cuando es joven y empieza a escribir, cree que los últimos poemas que escriben son los mejores, y muchas veces no es así. Uno se enamora siempre de lo último que escribe. César, a mí, encontré un poema que un poco te define, quiero que lo leas, y mi pregunta es si te sentiste apoyado por tu familia en este camino silencioso de la poesía, si encontraste un clima intelectual o si tenías un clima intelectual en tu casa. No sé si querés leer primero el poema que me parece que te define mucho, es Traicioné a mis padres. Sí. Bueno, lo leo si querés. Sí, entonces. sí. Traicioné a mis padres. Traicioné a mis padres. No acaté su legado, ni recorrí el camino trazado por su índice. Defraudé a la ciudad. No tuve oficio ni empleo. Y mi voto solo llevó inquietud a los burgueses. Menosprecié a los dioses.
No veneré sus máscaras, ni me hinqué ante sus nuncios terrenales. Desoía la razón. Cuando hube de callar, solté la lengua. Cuando hube de ser cauto, puse el dedo en la llaga. A una edad en que ya debería preparar mi alma, alivianarla para su despegue, no puedo hablar siquiera de arrepentimiento. Condenado por todos los discursos, sigo escuchando la impenitente voz de la poesía, su incitación a la desobediencia. Bueno, la poesía es un poco así, ¿no? Marcha a contracorriente, a contramano de todo, es remisa a aceptar la cultura tradicional, las verdades reputadas como ciertas, los convencionalismos. Y la poesía se lo interroga todo, se lo pregunta todo lo cuestiona. Y los poetas somos un poco así, rebeldes por naturaleza, ¿no? Y bueno, una síntesis de esto que estoy diciendo es un poco ese poema que acabo de leer y otro, el que vos leíste al principio, Los poetas no van al cielo. Vos sabés que recuerdo, César, cuando te invitó Patricia Coto, tu amiga, poeta, ya los oyentes la conocen, te invitó al taller de escritura en la Facultad de Periodismo, y ahí yo te descubrí como persona, además de como poeta, porque bueno, yo leo la poesía de Cantoni desde hace mucho tiempo, y descubrí justamente una poesía que me ubica en el ángulo opuesto al que te tengo ubicado a vos o que te ubica a vos, ¿no? Tu poesía te ubica en un ángulo y a mí me ubica en otro. Y eso es lo que me resulta interesante de tu poesía. Y ahí me recuerdo que surgió el tema de lo etéreo. Entonces, recuerdo tus respuestas, algunas respuestas, pero quisiera hablar sobre ese tema. Y esto está relacionado con algo escrito en prosa que también me impactó mucho, me parece genial, Lo más digno de nosotros. Y dice: siempre pensé que los huesos, con su destello mineral de piedra pulida por la lluvia, son lo más digno de nosotros. Sobreviven largamente a la putrefacción indecorosa de la carne y no tienen la astucia ni la maldad del alma. Y recuerdo que, bueno, surgió también en ese momento el tema del alma, del espíritu, y quiero que comentes qué es lo que sentís, o qué es para vos realmente, o si existe el alma, si existe el espíritu, todo eso etéreo. Sí, no creo en el alma en un sentido religioso. Creo en el alma como sinónimo de espíritu, de ser, de conciencia. El hombre es conciencia individual, y la conciencia individual me parece que es una de las cosas más misteriosas que existen. El yo, ¿no? Porque yo, porque aquí, porque ahora. Mucho más misteriosa incluso que la existencia del mundo, la creación del mundo, la idea de Dios. Yo he pasado por distintas etapas porque he hecho la secundaria en un colegio religioso. O sea que en principio fui creyente, después fui un poco escéptico y finalmente terminé por no creer. Creo que eso tiene que ver con el hecho de que hay muchísimas cosas a las cuales no le he encontrado sentido. Aceptar la idea de Dios también me parece que implica muchas contradicciones. Tal vez sea demasiado racionalista en este sentido. Pero bueno, creer o no creer es una cuestión de fe. Se tiene fe o no se tiene. Y hay un poema, por ejemplo, incluido en mi último libro, donde planteo la eterna disputa entre la razón y la fe, que se llama Rivales mitológicos. Por un lado la fe nos da explicaciones, por el otro lado la razón es insuficiente por sí misma para llegar a conocer la verdad. O sea que yo creo que tomando por un camino o por el otro, por el camino de la fe o el de la razón, siempre terminamos quedando a oscuras, ¿no? Me parece que el mundo es un gran misterio que nunca terminaremos de velar.